Nuestro país es una potencia en el tema. Tenemos una gran historia en el estudio y desarrollo de la energía atómica. Es más, exportamos tecnología al mundo en la materia. Parece ser que en el futuro será una de las fuentes alternativas más importantes de generación de energía. Por eso es importante discutir sobre algunas cosas al respecto. Algunas de ellas son prejuicios y otras prevenciones. Este informe trata sobre la energía nucleoeléctrica. Escuche, le va a interesar. Nuestro futuro parece estar atado al desarrollo en esta área. Y entonces necesitamos informarnos y defendernos. Defendernos de quienes crean prejuicios y también de posibles consecuencias reales. Bien, y como en todos los informes, está con nosotros Darío Esquef. ¿Qué tal, Turco? ¿Cómo estás? Bien, Carlos. ¿Cómo estás vos? Bien, bárbaro, acá estamos. Che, Carlos, qué temita el de hoy, ¿no? ¿Qué tema? Y acá entramos de lleno. Dale. ¿Cómo se genera la energía nuclear, Carlos? Bueno, es muy difícil para hacerlo, pero para hacerlo un poco más sencillo, para hacerlo más entendible, el átomo de uranio, que se llama uranio 235, que tiene un núcleo y que tiene electrones dando vuelta alrededor, se llama 235 porque tiene 235 electrones dando vuelta y 235 protones en el núcleo. Cuando tenemos un átomo de uranio y por alguna razón logramos bombardear ese átomo, por ejemplo con neutrones o con alguna partícula, como si fuera con proyectiles, ¿no? Ese átomo se divide, se produce lo que se llama la fisión nuclear, y cuando el átomo ese se divide en dos, o el núcleo ese se divide en dos núcleos para formar átomos diferentes, se genera en esa división una gran energía, y es a lo que nosotros le llamamos energía atómica o energía nuclear, que justo cuando se dividen este núcleo en dos, también aparecen otros neutrones que van a impactar sobre otros núcleos y se produce una reacción que es en cadena y que es muy difícil de parar después. Una vez que comienza esa reacción, empiezan a fisionarse, o sea, a partirse muchos núcleos de uranio 235 y se produce muchísimo calor. Ese calor calienta agua, ese agua se convierte en vapor y ese vapor hace girar turbinas que finalmente transforman esta energía nuclear en energía eléctrica. Esa es la manera más sencilla de explicarlo. Desde nuestro punto de vista, muchas veces desde el punto de vista ambiental, se la cuestiona este tipo de energía por ser contaminante. ¿Dónde es el punto que es contaminante o es más o menos contaminante? Bueno, en realidad podemos hablar de contaminación en distintos momentos. En un momento podría hablarse de contaminación en la extracción del uranio. O sea, para extraer uranio hay que fabricar minas, como cualquier mineral. Ese puede ser un momento importante para hablar de contaminación. Otro momento es cuando se utiliza este uranio 235 dentro de un reactor nuclear. No se utiliza todo, se utiliza un porcentaje. ¿Es grande el porcentaje? No, se utiliza un 15 o 20% de ese porcentaje. El restante puede llegar a porcentajes más altos, puede llegar hasta el 30% inclusive, pero el restante queda prácticamente sin ser utilizado. Esos son residuos nucleares que obviamente tienen radiación y que hay que saber qué hacer con esos residuos, porque eso sí puede contaminar. Y decime, ¿para qué lo guardamos entonces? Ese uranio lo guardamos por varias razones. Por un lado, para guardarlo bien y que no nos contamine mientras lo tenemos guardado. Pero hay una parte de eso que puede ser reciclado y que puede ser reutilizado, para otros fines en otros reactores nucleares más adelante. Pero vos sabés que una de las cosas interesantes respecto al desarrollo nuclear es que la Argentina es una potencia a nivel mundial en el desarrollo nuclear, y que no solamente lo venimos siendo en los últimos años, sino que pensamos seguir siéndolo. Hay una política de desarrollo nuclear en la Argentina, y si no, fijémonos en qué nos dice nuestra presidenta Cristina. Que hablamos de pacifismo, entre comillas, sino que porque no tenemos capacidad de desarrollo nuclear. Al contrario, somos un país con un fuerte desarrollo en materia nuclear, pero fundamentalmente abocado desde el aspecto científico y tecnológico, esencialmente energético y médico.
Sí, nos está diciendo, esto que decía Cristina es cuando se inauguraba la tercera central nuclear que existe en la Argentina, que es Atucha 2, y este es parte del discurso que decía la presidenta, diciendo lo significativo que es la industria nuclear para la Argentina. También tenemos la opinión del profesor del Instituto Balseiro, doctor Aníbal Blanco. Escuchemos lo que nos dice. Porque es uno de los únicos entre estos 10 países en todo el mundo que domina todo el ciclo del combustible nuclear. No solo eso, sino que además fabricamos nuestros propios elementos utilizados en la medicina nuclear, que son los radioisótopos. Son elementos nuevos creados dentro de un reactor nuclear para hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento de enfermedades muy graves, por ejemplo el cáncer. En este caso, el profesor Blanco, profesor del Instituto Balseiro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos está contando por qué Argentina es uno de los países más desarrollados en lo que es ciencia y tecnología nuclear y el tipo de usos que se le da a esta tecnología y a esta energía nuclear. Uno de los usos principales es para convertirla en electricidad, porque a veces el hombre debe ser eléctrico. Pero Darío, a ver, en tu opinión, ¿es bueno o es malo utilizar energía nuclear para la generación de energía eléctrica? Nosotros debemos que entender que hay una cantidad de elementos para producir energía eléctrica que vienen de distintos sectores. Vienen desde el carbón, desde el gas, desde lo eólico, desde la hidroeléctrica y también de la nuclear. Nosotros debemos tener como país, y esa es mi postura, un desarrollo completo en todas las energías renovables y disminuir las que son realmente hoy el gran problema del avance del calentamiento global, que son las de gas y las de carbón y las de petróleo y fuel oil. Pues hay que, como queremos tener todas las opiniones en este informe, le preguntamos a Javier Rodríguez Pardo, que es un activista antinuclear, ¿qué es lo que contamina más? ¿Una central nuclear o una central termoeléctrica? Es una falacia muy grande mencionar que una es más contaminante que otra. En las discusiones que hemos tenido nosotros aquí localmente con la Comisión de Energía Atómica nos ponían el ejemplo de las plantas de carbón, pero esto es una ridiculez. Yo les preguntaría a ellos dónde piensan hacer la gestión definitiva de los residuos radioactivos. Carlos, ¿qué opinas de esta opinión? Yo creo que todas las energías alternativas, y incorporo la energía nuclear como parte de esas energías alternativas, cuando se habla de contaminación hay que hablar de todo el proceso, es evidente. Pero también cuando hablamos de energía solar deberíamos hablar de todo el proceso, porque la energía solar no se obtiene a partir de espejitos que cambian energía solar por energía eléctrica. Para hacer esos espejitos hay que sacar silicio, para sacar ese silicio hay que contaminar y aparte de contaminar utilizar chicos para hacerlo. Exactamente, nosotros no debemos olvidar un informe que hemos hecho con respecto a las extracciones del coltan en África y parte del desarrollo. Hoy, lamentablemente, esta energía alternativa se basa en ese desarrollo. Tenemos en línea al ingeniero Santiago Reina, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad y quien está y dirige la maestría en energías renovables. ¿Qué tal, ingeniero Reina? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Santiago, ¿es necesario el uso de la energía nuclear en Argentina hoy y es necesario pensar en el futuro en utilizar energía nuclear? ¿Qué pregunta? Es necesario tener una matriz diversa en lo que refiere a energía, eso sin ninguna duda. No se puede tener una matriz que dependa de una o dos fuentes únicamente, entre otras cosas porque le genera un riesgo al tener esa dependencia exclusiva.
eso sin ninguna duda. Segundo, es necesario hoy en Argentina empezar a dejar los combustibles fósiles como primera alternativa para la producción de energía, por millones de razones. La primera es porque no los tenemos, eso es una cuestión de sentido común, o sea, importar gas para producir energía eléctrica no tiene sentido. Ni que hablar de posibles importaciones de carbón para producir energía eléctrica, cuando en el mundo la tendencia es ir hacia las renovables. Es decir, o más que ir hacia las renovables, ir hacia las energías que tengan el menor impacto sobre el ambiente posible. Por supuesto, las renovables usualmente lo son, pero escuchaba recién, y me parece muy criteriosa la expresión, hay que considerar todos los impactos que las distintas formas de energía que uno tiene disponible generan. Sin ninguna duda, las térmicas hoy son las más impactantes. Las térmicas me refiero de combustibles fósiles. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Darío Esquef te habla. ¿Por qué algunos aseveran que no es una energía alternativa a la nuclear? Siempre ha habido una visión muy contraria al nuclear desde los ambientalistas. Tiene que ver con una historia previa donde no éramos conscientes del cambio climático ni del impacto gravísimo que están teniendo las emisiones de carbono, de anhídrido carbónico a la atmósfera por culpa de las energías producidas a través de la combustión de estos combustibles. Es decir, que en el pasado, cuando no éramos conscientes de ese gravísimo efecto, por supuesto la nuclear no era deseable, porque la nuclear tiene claramente riesgos, eso lo sabemos, y tiene el problema de qué se hace con los residuos que ellas producen. Esos son los dos centros de los problemas que tienen las nucleares, sin ninguna duda. En esencia, vamos a ser honestos, toda la energía, exceptuando la térmica, que la Tierra recibe, es de un gran reactor nuclear que se llama Sol, que está muy lejos. Claro. Esa es la gran ventaja, de que lo tenemos suficientemente lejos como para que los efectos de riesgo no tenemos lo nocivo, digamos, controlados por distintas cosas, entre otras la atmósfera. Es decir, en realidad la energía que nosotros recibimos es nuclear. El problema de la energía nuclear tiene que ver con qué hacemos con los residuos, cómo operamos criteriosamente y en forma sustentable la minería que tiene que llevar este combustible, el que genera este combustible, cómo lo concentramos en forma adecuada, cómo manejamos el tema de los riesgos asociados a las cuestiones del armamento. O sea, obviamente, si uno siempre piensa, lo nuclear está asociado al armamento, lo nuclear uno le tiene terror, y eso es razonable. Entonces, en el inconsciente popular uno piensa, energía nuclear y bueno, armamento nuclear, energía nuclear, todo eso malo de lo nuclear. Claro. Yo no me cerraría, esa es mi visión. Claro. O sea, hay que hacer un balance más global. Como todas las opciones va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, usted me pregunta en particular, tal o cual central, y habrá que verla. Las centrales argentinas, en particular la central de Valde es una central vieja. Claro. Entonces habrá que ver si está de acuerdo a las normas actuales, si tiene un plan de acción de emergencias adecuado, qué se está haciendo o qué se piensa hacer con los residuos. Pero esa pregunta se la podemos hacer cualquier central, o sea, y en eso coincido. No solo una central nuclear. La energía eólica tampoco es que no genere impactos, o sea, genera impactos visuales, genera impactos a las aves, genera ruidos, genera molestia a quien está cercano, claro. Todas estas cosas, y por supuesto que producirlo tampoco es gratis, ni es que no genere ningún impacto. Es decir, creo que tenemos que ser honestos intelectualmente y poner sobre la mesa todas las alternativas. Y entender que en Argentina esta es otra alternativa que además está desarrollada localmente y es madura. Yo no voy a ser el abogado de la energía nuclear. Lo único que digo es, tiene que dársele la oportunidad de ser evaluada junto con las demás. Además, un sueño que todos tenemos es la energía de la fusión, que siempre se va más lejos, siempre va a ser dentro de 20 años. Pero por supuesto que si tuviéramos formas más eficientes de obtener energía sin generar tanto daño, bienvenidos sean. O sea, no es cuestión de ponerse en fundamentalistas, porque la verdad es que el fundamentalismo actual está llevando al desastre actual, que es justamente haber priorizado la energía térmica de combustibles fósiles sobre todas las demás. Pero, por lo menos demencial, en un país como Argentina, que tiene energía hidráulica sobrada, energía eólica solar, es más inmadura, además no son tecnologías que manejemos. Energía nuclear conocida, con experiencia. Por supuesto que hay que corregir millones de cosas,
Pero realmente de todas las opciones, la única que yo no tomaría es la que estamos haciendo. Muchas gracias, Santiago, por esta comunicación con Radio Universidad. No, gracias a usted. Muchas gracias. Y aclaramos que estamos hablando con el ingeniero Santiago Reina, que es quien dirige la maestría de energías renovables en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, estamos hablando de energía atómica, de energía nuclear, con quien dirige la maestría en energías renovables, que se supone que son las energías que menos impacto tienen sobre el ambiente. Entonces, para ir cerrando, tenemos que tener en cuenta que la energía nuclear contamina igual que cualquier otra energía. Hay que, como dijo Santiago de Reina, creemos que hay que darle la oportunidad, y en la matriz energética argentina creo que es importante. Tenemos que pensar en cómo usar los residuos, cómo guardarlos, cómo protegernos de esos residuos. También tenemos que protegernos, como tantas veces venimos criticando, a la minería a cielo abierto del uranio. Consideramos que hay técnicas extraordinarias para no caer en la minería a cielo abierto en el uranio, y que los espacios que se han hecho y utilizados para extracción de uranio actualmente se están remediando.